amigas y amigos, bienvenidos a una nueva sección de la entrevista. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que, bueno, debería de ser del interés de todos los salvadoreños, ¿no? Y es sobre la protección del patrimonio cultural, la riqueza cultural que nosotros tenemos en nuestro país. Y para hablar de eso tenemos al arqueólogo Hugo Díaz. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gustazo. Un saludo a todos y todas. Si nos podría describir para las personas que no están muy familiarizadas con el caso, ¿de qué se trata este caso de Tacuzcalco? Bueno, el caso viene desde el 2017, que se pone el aviso a la Fiscalía por destrucción del sitio arqueológico Tacuzcalco, que se ubica en los municipios de Nahuilingo y de Sonsonate. Se puso específicamente en octubre y luego se dio todo un proceso en cuanto a la recopilación de las pruebas de esa destrucción. Es así como se da una primera audiencia en el Juzgado de Paz en abril del 2018 y así han venido todas las etapas hasta el momento. La destrucción, pues básicamente es que construyeron una urbanización sobre la parte norte del centro cívico ceremonial del sitio arqueológico Tacuzcalco, perteneciente a las civilizaciones principalmente nahuas, esa porción del sitio, y son las que estaban en uso cuando ingresaron los castellanos en 1524. Entonces es un daño bastante grande el que han hecho. Ya la urbanización está construida por completo. Es importante mencionar que no posee ni un solo permiso, ni ambiental, ni cultural, ¿verdad? Sino que se han hecho otras formas por parte de esta administración para poder darle esas autorizaciones. Ahora bien, cuando se inició esta obra, me imagino que las denuncias pertinentes se hicieron. ¿Cuál fue la respuesta de las autoridades en ese momento? Bueno, es un caso bastante particular porque es un parteaguas dentro de la salvaguarda del patrimonio arqueológico. Las denuncias que se reciben son ciudadanas y específicamente de la comunidad indígena de Izalco. El 31 de agosto del 2017, donde se dice que se están destruyendo las estructuras que conformaban el sitio arqueológico. El día 1 de septiembre se hace la primera visita técnica por el entonces Dirección de Arqueología y ahí es donde se determina que hubo una destrucción, ¿verdad? Para ese momento ya estaban trazadas las calles, las cuales dañaron importantes contextos arqueológicos y también ya comenzaban las primeras construcciones de las casas modelos que estaban en obra gris. Sin embargo, se inició un proceso para determinar no solo la destrucción del sitio arqueológico, sino que también para comprobar que la empresa Fénix SASB no tenía ni un solo permiso para esa fecha. Entonces ahí comienza todo lo que sería el calvario del sitio arqueológico, porque tal como se ha ventilado en las audiencias de vista pública, ha sido una destrucción constante y dolosa, ¿verdad? Ya que se saltaron todas y cada una de las medidas de protección que se habían establecido para el sitio arqueológico, tanto por las suspensiones de obra que se hacen ese 1 de septiembre y las suspensiones de obras posteriores tras no detener la construcción, así como la resolución de diciembre del 2017 no la cumplen en ningún momento. Esas medidas de protección se saltan una y otra vez, terminan la construcción, el sitio se declara como bien cultural, se expande lo que sería su área de protección en el 2019, las medidas impuestas en ese contexto tampoco son respetadas y al momento pues ya las casas están totalmente construidas. Sin embargo, es importante mencionar porque el argumento del ministerio actualmente es que ya no queda nada, ¿verdad? Que ya todo fue destruido y eso es falso. Debajo de las casas aún quedan contextos arqueológicos, hasta estructuras que han sido comprobadas durante las visitas que se hicieron, principalmente con el juzgado ambiental y con el juzgado de lo contencioso administrativo. Ahora bien, ustedes recientemente hicieron una denuncia sobre que el Ministerio de Cultura recibió una cantidad de dinero por parte de la empresa. Si nos podría describir esa situación y en concepto de qué se pagó ese dinero. Es una cuestión jurídica que han intentado desarrollar con el objeto de beneficiar a la empresa. Ellos
dentro del Ministerio de Cultura se maneja que es una sanción, ¿verdad? Y lo han hecho a través de la vía administrativa, específicamente aplicando la ley de procedimientos administrativos, porque la ley de protección al patrimonio cultural de El Salvador no posee mecanismos para sancionar. Entonces lo han hecho a través de la vía administrativa, es una sanción para ellos, pero en realidad ellos la aplican, reciben $302,000 y un poquito más, y a cambio de eso les dan las autorizaciones a la empresa destructora. Entonces es como una forma de beneficiar a la empresa desde la legalidad. Entonces, por el momento ya la empresa tiene la autorización por parte del Ministerio de Cultura, que es la máxima entidad en cuanto a la salvaguarda del patrimonio, de acuerdo a la Constitución de la República y a la misma ley especial de protección, mientras se tiene paralelamente un proceso en el que se ha determinado desde la etapa del juzgado de paz en Ahuilinco que hay un delito. Entonces es contradictorio lo que estamos viendo, ¿verdad? Por un lado, se está beneficiando a una empresa que ya está determinado que hubo destrucción, que hubo delito y que todavía estamos en la etapa previa a una sentencia. Entonces ahí hay una serie de vacíos legales bastante interesantes, debido a que es la autoridad máxima la que está aprovechándose de esos vacíos para poder ir en contra de su mandato constitucional, ¿verdad? El primero de ellos es que lo hacen a través de una resolución interna normal, y eso no puede ser así, debido a que el sitio, el área arqueológica tiene una declaratoria como bien cultural. Entonces, la única forma de poder levantar las medidas interpuestas a través de esa declaratoria de bien cultural es el mismo mecanismo que se utilizó para ponerla, ¿verdad? En este caso tendría que ser una resolución firmada por la titular del ministerio y luego ser publicada en el diario oficial. Pero esa resolución tiene que tener una base técnica, arqueológica, de por qué se están levantando esas medidas. Sin embargo, no existe tal opinión técnica. Se ha hecho de una forma meramente administrativa y se ha hecho con el objeto de beneficiar totalmente a esa empresa. El ministerio, recibiendo esos $300,000 y un poco más, ha levantado todas las medidas de protección que poseían los terrenos que actualmente ocupa la urbanización Acrópolis Sonsonate. Eso quiere decir que ha dejado sin efecto la resolución del 2017, las distintas paros de obra que se hicieron desde septiembre del 2017 hasta febrero del 2018, y sobre todo han dejado sin efecto las medidas de protección que se interpusieron en el 2019 a partir de la declaratoria como bien cultural, donde se aumenta el área de protección y se establecen justamente esas medidas. Ahora bien, si nos podría también regalar un análisis sobre cómo usted ve estas políticas gubernamentales, ¿no? Con respecto a la protección del patrimonio cultural, que bueno, correlativamente también tiene que ver con la protección del medio ambiente, ¿no? ¿Cómo ve usted estas acciones y estas políticas que se están llevando a cabo? Que bueno, tenemos varios ejemplos, también está lo del río Sensunapán, Sensunapán. Valle del Ángel, Tacuzcalco. Bueno, ¿cuál sería el análisis que usted saca? Bueno, en primer lugar, las autoridades han sido claras, ¿verdad?, en que los permisos se van a dar. Y esa es unas afirmaciones bastante irresponsables por parte de los encargados de las carteras que tienen bajo su responsabilidad el cuidado del medio ambiente y del patrimonio cultural. Tacuzcalco permitió poder recurrir a sedes ambientales debido a que nuestra ley de medio ambiente en su artículo 5 establece que dentro de lo ambiental está lo cultural. Entonces es posible, ¿verdad? Es posible ventilar estos casos en estas instancias. Sin embargo, también hay un elemento primordial que es el que se da en Tacuzcalco y que ahora se está replicando en el Sensunapán, y es que dentro de la cosmovisión mesoamericana existe lo que sería el patrimonio biocultural, ¿verdad? Desde esa espiritualidad pues se puede entender que la realidad es un tejido y en el que tanto los humanos, los animales y cualquier otro
elemento biótico o abiótico es simplemente un hilo dentro de ese tejido. Entonces es una visión bastante integral y eso ha permitido en el Sensunapam, por ejemplo, resoluciones históricas por parte de la Cámara Ambiental, en el cual protege no solo el medio ambiente, sino que está protegiendo el patrimonio intangible vinculado a ese medio ambiente. Bajo esta visión integral y con todos esos recursos que nos ha proporcionado Tacuzcalco, es bastante preocupante que las autoridades no retomen todas esas perspectivas con el objeto de proteger tanto los bienes culturales como los bienes naturales, ¿verdad? Sino al contrario, estamos viendo un retroceso bastante marcado con las administraciones anteriores en torno a esa salvaguarda. En Sunapán, por ejemplo, el día de ahora se finalizan lo que serían las medidas cautelares. Sin embargo, como removieron de su cargo al juez Lizama y también a la jueza Romero, esas medidas en estos momentos están en peligro, ¿verdad? Porque la Cámara, con su nueva configuración, aceptó que la empresa forme parte del proceso, cuando eso jurídicamente no es aplicable, ya que se fue a la Cámara porque a quien se está demandando es al Estado. Si el proceso estuviera en el juzgado ambiental, ahí sí podría ser parte la empresa. Entonces estamos viendo, después de lo que dice el Ministerio de Cultura, de darle esa autorización disfrazada de una sanción, estamos viendo entonces que están utilizando estrategias jurídicas para poder beneficiar a las empresas. Y eso también es parte de todo este proceso en el que estamos, porque recordemos que una de las principales discursos de este gobierno va en contra de la memoria histórica, atenta contra los acuerdos de paz, minimiza los procesos de la guerra. Entonces, si lo vemos ya de una forma global, todo queda en intentar construir una sociedad del olvido, una sociedad donde la memoria juega un papel contraproducente para las formas expresivas de ese poder autoritario. Y sin contar el hecho que estamos ante una expresión neoliberal a un nivel nunca antes visto, ¿verdad? Porque antes sí había ciertas formas de cómo las administraciones beneficiaban a la empresa, pero ahora es de una forma bien descarada. Y lo peor es utilizando el marco jurídico. ¿Qué es lo que esto significa? Por ejemplo, en el caso de Tacuzcalco, Fénix ya tiene los permisos por parte de la entidad responsable constitucionalmente del de la salvaguarda. Quiere decir que tiene un permiso legal. ¿Quién ha cometido en esa etapa la ilegalidad? Es la empresa. Entonces, es un sistema que está siendo orientado a la destrucción de los ecosistemas o del patrimonio biocultural y está intentando beneficiar todo aquello que ellos consideran el desarrollo, ¿verdad? Un desarrollo vacío, porque todo desarrollo debe de contener el desarrollo, la visión social y la parte humana. Y dentro de todo esto, el patrimonio cultural, desde el punto de vista de la identidad, juega un papel sumamente importante. Entonces, yo creo que es un panorama desalentador lo que estamos experimentando, y lo que viene va a ser mucho más complejo. Bueno, Hugo, le agradecemos mucho por su tiempo. Ya sabe, a la orden. A ustedes, amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que haya disfrutado esta nueva sección de la entrevista. Siga con más de miradas.